Pero no podemos alimentar con algún audio No. interno o externo. Bueno, Externo sí, ¿no? externo sí. O sea, puedes poner música ahí. Yo no sé. ¿De dónde? Desde aquí, de tu USB. Pues es lo que hice. Pues sí, pues está bien. Pues no, que no se iba. Pero, o sea, por eso decía, nada más tenemos que guardar silencio para que nada más escuche eso en la transmisión. Ah. Para saber nuestro pasado a través de nuestra historia, para definir el rumbo sin perder el objetivo. Así nace Radio Alternativa, la voz de los pueblos originarios. La voz de los pueblos originarios. Para saber nuestro pasado a través de nuestra historia, para definir el rumbo sin perder el objetivo. Así nace Radio Alternativa, la voz de los pueblos originarios. Sí, buenas noches. Buenas noches, aquí auditorio de la voz de los pueblos originarios. Una vez más nos encontramos con ustedes transmitiendo desde algún punto del sur de la ciudad con su programa La Voz de los Pueblos Originarios. Hoy vamos a transmitir una entrevista que le hacemos a un investigador de la UNAM, Jorge Montemayor. Posteriormente vamos a proceder al debate, a la plática, a la charla que surge aquí entre los compañeros. Vamos a escuchar esta entrevista, amigos. Estamos aquí con el investigador Jorge Montemayor de la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, del Instituto de Física. Nos va a hablar un poco brevemente sobre qué son los energéticos y también sobre las energías limpias. Sí. Bueno, los energéticos los necesita la humanidad para llevar a cabo más o menos el 86% de las actividades económicas. Entonces diremos que es fundamental el uso de los energéticos y en particular más o menos el mismo porcentaje se utilizan los combustibles fósiles que ahorita están en proceso de agotamiento y los necesitamos para todo tipo de actividades, desde productivas hasta para autoconsumo, diversión, en fin. Esos son los energéticos. Ahora, las alternativas. Las alternativas limpias, en principio hay muchas. El asunto es que una cosa es un tipo de energía como la solar o la eólica, esto es la del viento, para comunidades muy localizadas, pequeñas, a las cuales cueste mucho la inversión de llevarles energía eléctrica. Pero en general, las energías limpias o verdes son para ese tipo pues, de poblaciones pequeñas. Si estamos hablando de sustituir los combustibles fósiles por otro tipo de energía que nos permita fundir metales, que nos permita hacer cemento, que nos permita por lo tanto hacer construcciones, carreteras, puentes, que nos permita tener energía para mover barcos, trenes, etcétera. Entonces necesitamos, solo hay una fuente renovable de energía que es la geotérmica, pero no la usual, sino perforar más profundo y inyectar agua fría y sacar agua caliente y con eso trabajar como si fuera una geotérmica normal. Esa es la única solución que vemos después de un año de estudios respecto a todo lo que se está haciendo en el planeta y después de analizar 15 fuentes alternativas de energía, todas ellas renovables. Entonces, así está la situación, está delicada. El petróleo, México es un gran productor de petróleo. Actualmente con las reformas ya aprobadas por los poderes de la nación,
petróleo está, digamos, prácticamente en manos de extranjeras. ¿Cuánto tiempo nos queda para explotar el petróleo sin estas reformas? Mira, nosotros tenemos a lo más 30-35 años de petróleo y la reforma de plano es inconstitucional. Hay que revertirla por todos los medios constitucionales que tiene el pueblo a mano. Lo estamos haciendo los miembros de Mexicanos Unidos y lo estamos haciendo a través de los canales jurídico, político y legales. Ya hicimos llegar documentos a la Cámara de Diputados en su momento, y a la Cámara de Senadores, y ahorita con la Suprema Corte de Justicia. Pero si ninguno de ellos, y en particular la Suprema Corte de Justicia, que es el último escalón, defiende la Constitución, no le va a quedar más que al pueblo, en los términos del artículo 39 constitucional y 136 constitucional, recuperar la libertad para recuperar la posesión del petróleo. El petróleo no es de el gobierno, ni de los diputados, ni de la Suprema Corte de Justicia, mucho menos de los gringos. El petróleo es de la nación y es una propiedad que el propio artículo 27 constitucional lo dice, es una propiedad de tipo imprescriptible y inenajenable. Imprescriptible, que nunca termina la posesión en el tiempo de todos los recursos minerales del planeta, del país. No termina nunca la posesión de la nación sobre ellos en el tiempo, y no pueden tampoco ser sujetos de enajenación por particulares. Y para acabarla de molar, nosotros, para sustituir y pasar de los fósiles a la geotermia de roca seca, que inyectaríamos con agua fría, se requieren 55 años de trabajo para poder hacerlo. Eso está comprobado científicamente y necesitamos aprovechar las escasas reservas que tenemos, y no tenemos por qué compartirlas, las reservas petroleras, con el extranjero, porque son fundamentales para hacer dicha transición. De no hacer esta transición nosotros, van a morir entre 50 y 80 millones de mexicanos antes de 20 o 30 años. Hablaba de hay una extracción de gas, ahorita no recuerdo el nombre. Ah, sí, el gas shale. El gas shale, que utiliza grandes cantidades de agua. Si se explotaran todas las reservas de México, que es el tercer productor potencial de gas shale en el mundo, estaríamos hablando de que la cuarta parte del consumo de agua para seres humanos se tendría que dedicar únicamente para la producción y explotación del gas shale. Además, contaminaría muchos mantos acuíferos y freáticos, pues, y además liberaría mucho gas que nos perjudicaría en nuestro clima y en la conservación de las especies y de la vida para los humanos. Incluso afectaría gravemente los cultivos de maíz, trigo, arroz que necesitamos para sobrevivir. Y además, miren, no piensen que la gente es tonta. Hace 150 años se empezaron a explotar las fuentes energéticas de hidrocarburos más baratas. ¿Qué significaba? Yo sacaba 100 barriles por cada barril que usaba de energía. Podía sacar 100 barriles de energía. ¿Qué quiere decir? Estaba allá abajo en el suelo, bajo la superficie, 100 barriles de petróleo. Yo necesitaba usar energía, estructuras, bombear, etcétera, y gastaba un barril para sacar 100. Ahorita en México sacamos 10 barriles por cada barril de petróleo que usamos para sacarlo. Ya estamos con petróleo muy caro. Bueno, el gas shale es un gas, o el petróleo shale es mucho más caro que el gas natural. Necesitamos
un barril de energía para sacar 3 barriles de energía. Ya estamos en los residuos, en la colita. Estamos realmente en situaciones ya muy riesgosas. Necesitamos aprovechar el petróleo que todavía tenemos, que está de 10 a 1 en un costo. Eso, metemos un barril y sacamos 10, eso lo necesitamos usar para desarrollar la geotermia de roca seca. De otra manera va a haber una catástrofe poblacional que casi va a extinguir a la población mexicana en poco tiempo. ¿De qué tiempo estamos hablando? 20, 30 años a lo más. Eso no quiere decir que se van a esperar a morirse hasta ese momento. Se van a empezar a morir desde ahorita. Por ponerles un ejemplo. Hace 6 años, por la pura existencia de la política neoliberal en México y del capitalismo en México, hace 6 años se morían 80,000 niños antes de los 5 años de enfermedades y problemas prevenibles, simplemente consecuencia de la pobreza y el hambre. 80,000 niños. Ahorita se están muriendo en México 374,000 niños año con año a causa de la pobreza, del desinterés del gobierno, del apoyo a los grandes monopolios extranjeros. De eso no se habla, nada más se habla de 60,000 que se murieron en el sexenio de Calderón a balazos. Pero bueno, ¿qué los niños que se mueren sin derramar sangre? Más de 250,000, casi 500,000 por año. ¿Eso no cuenta o qué pasa? Son daños colaterales, decía por ahí. Sí, pero Calderón, es aberrante esa expresión. Es inadmisible que suceda eso. Es más, no se lo deseo ni a la familia de Calderón ni a los multimillonarios que se les murieran sus niños. Eso es un crimen contra la humanidad. Eventualmente los vamos a llevar a juicio y les vamos a exigir que rindan cuentas con pena de cárcel a los responsables de crímenes como estos. Ustedes como instituto de investigación, estos datos, estas estadísticas, estos números de los que me habla, ¿se los han hecho saber a las autoridades, digamos, de primera instancia, según hasta llegar a la Suprema Corte? Estos datos están por aparecer en un libro que se llama Los energéticos y la supervivencia de la humanidad, última llamada, con autores como son Jorge Montemayor Aldrete, que habla, el maestro Pablo Ugalde Vélez de la UAM Azcapotzalco, investigador, y el doctor Marcelo del Castillo Musot, también del Instituto de Física. Los tres pertenecemos a Mexicanos Unidos y estamos por la verdad y por ayudar al pueblo a recuperar su libertad. Muy bien, señor Jorge, le agradecemos estos momentos. Vamos a seguir en la comunicación. ¿Quiere agregar algo por último? Pues espero un resumen, una reseña, algo que nos quiera hacer. Sí, espero que lo que haya dicho les sea de utilidad. Y estoy con ustedes en lo que les pueda ayudar. Gracias. Radio Alternativa, la voz de los pueblos originarios. Radio Alternativa, la voz de los pueblos originarios. Si se quiere privatizar un servicio público, primero se tiene que desprestigiar. Primero se tiene que desprestigiar. Ya estamos aquí de regreso. Vamos a pedirle la opinión aquí al compañero. Pues interesante las palabras de
Montemayor sobre la reforma energética. Nada más comentar que, bueno, esa entrevista ya fue realizada ya hace algunos meses y para estos momentos ya todos los recursos de amparo, el juicio de amparo y los recursos procedentes del mismo juicio pues ya han sido desechados de plano desde el primer juicio interpuesto por intelectuales que se fue desechado desde el inicio, el de Bartlett y otros senadores del Partido del Trabajo que también con el apoyo del abogado de Puebla, Carlos Mesa Viveros, y otro importante abogado aquí del Distrito Federal, Jaime Cárdenas, también hicieron un juicio de amparo en contra de la reforma energética y ya ellos sí agotaron de plano todas las instancias y posibilidades que otorga la ley para el juicio de control de la constitucionalidad. Y finalmente, pues la Corte, los demás jueces, pues salvo el primer juez que sí admitió la demanda, todos les han dado marcha atrás a estos juicios, entonces ya no, en materia de control constitucional, vía un procedimiento jurisdiccional, ya no hay más que hacer, ya se acabó las instancias. Si se quiere defender el petróleo o la reforma energética por la reforma constitucional en materia de energéticos, ya no hay nada que hacer, habría que en todo caso ver qué se podría combatir en las leyes secundarias que están por aprobarse. Ya fue aprobada la ley en materia de telecomunicaciones. Las leyes en materia energética, de energéticos, sí pueden ser impugnadas todavía cuando sean publicadas. Hay cuestiones que podrían causar agravios, violaciones a derechos fundamentales de los pueblos indígenas y originarios de México, sobre todo por la que tiene que ver con la expropiación de los bienes, de las propiedades comunales o de los terrenos que forman parte de los pueblos originarios, que ya pueden ser expropiados cuando se considere una causa de utilidad pública para la búsqueda o la perforación de yacimientos petroleros. Esta es la medida quizás la más indignante, podríamos decirlo, sobre la reforma en materia de energéticos, porque estas causas de utilidad pública ya ni siquiera son para el mismo Estado mexicano, sino que son para empresas extranjeras, ¿no? Yo creo que en ningún país en el mundo se ha visto una ley de este tipo en épocas recientes, ¿no? Esto parece más bien algunas normas de tipo colonial. Un retroceso enorme. Realmente estamos regresando, nos convertiríamos en una colonia de intereses extranjeros, de grandes corporaciones. Incluso en países un poco más progresistas de Latinoamérica, como Bolivia, Ecuador, sí se contempla la posibilidad de que aún que se haga la consulta a los pueblos originarios, e incluso si los pueblos dicen que no, está el debate ahorita en las cuestiones jurídicas latinoamericanas, si la negativa a que los pueblos originarios den su consentimiento es vinculatoria o no. En Ecuador, por ejemplo, ya dijeron que no puede ser vinculatoria si se demuestra que por causas de utilidad pública explotar un yacimiento petrolero, si bien puede dañar a un pueblo originario, eso no sería impedimento para que explotar ese yacimiento pudiera servir para un bienestar general. Todavía sigue en el debate esta cuestión, pero finalmente estás hablando de que está haciendo una expropiación para que el Estado pueda explotar recursos y hipotéticamente pueda esos recursos puedan ser usados en beneficio de una población. En cambio, en México, lo que se propone con estas reformas es que estos recursos sean explotados para empresas que evidentemente solo buscan un lucro privado y que además ha sido probado en distintos países como Exxon o Shell, que causan daños que son de imposible reparación en los pueblos. Realmente terminan acabando con comunidades, terminan destruyendo el tejido social. Es muy grave lo que se pretende. Realmente es convertir a México en una colonia. Muy bien dicen, es el último paso, es la joya, la corona de Enrique Peña Nieto para instalar por completo el neoliberalismo en México. Ya estamos en pleno, esto ya no es un Estado social como fue constituido desde la Constitución del 17, desde la Revolución Mexicana,
sino esto es plenamente lo que estamos viviendo, es un Estado neoliberal. El asunto aquí es que en los procesos constituyentes, cuando se decide cambiar la forma del Estado, por lo general vienen precedidos de una asamblea constituyente, es decir, hay una gran concentración de fuerzas políticas en todo un país, donde se supone que la mayoría del país decide cómo es que se van a llevar a cabo las reglas. Fue lo que sucedió en la Revolución Mexicana, los sectores obreros, campesinos, etcétera, que tenían la capacidad de imponer la fuerza y estaban legitimados por la mayoría del pueblo para establecer un Estado social, como fue establecido en la Constitución del 17, pero ahora son pequeños grupos, pequeñas élites, pequeños grupos muy cerrados, de potentados, los que son muy pocos los que están decidiendo, los que cambiaron por completo la forma del Estado mexicano que está manejando, pues que se vio con mayor claridad con el periodo de Lázaro Cárdenas del 36 al 40, de 1936 a 1940, y ahora pues ya estamos en este primer Estado neoliberal de derecho. No sé es que en qué otros países esté de esta forma. Me parece uno de los países donde más avanzado está el neoliberalismo, incluso en todo el mundo, me atrevería a decir. Incluso también la presidenta del Fondo Monetario Internacional estaba muy alegre, se lo manifestó la semana, que estaba muy contenta, sorprendida incluso por las reformas que estaban aprobando los legisladores en México. Pues sí, realmente estamos haciendo todo lo que dictan todas las recetas, las medidas, los instrumentos jurídicos, políticos que viene a imponer el neoliberalismo, pues están siendo aprobados. Realmente pues ya faltaría que es la reforma en el campo y la reforma en materia de salud, que son las dos grandes reformas neoliberales que se vienen. Muy seguramente serán aprobadas. Desafortunadamente estos grupos pequeños están imponiendo su voluntad sobre todo el país. John Ackerman decía hace unas semanas que si durará realmente, preguntaba en su columna de proceso de la semana pasada, me parece, proceso, la jornada, se preguntaba si Peña Nieto iba a terminar su sexenio. Esto pues tiene algo de sentido, porque por lo general cuando llevas a la población a niveles como los que se están viendo de explotación y de corrupción, y si siguen avanzando las demás reformas, si empiezas a bajar los derechos de seguridad social que tienen los trabajadores y pasa la reforma al campo, es posible, sí es posible que el conjunto de todas las reformas lleven a la gente a manifestarse y a que surja un proceso revolucionario que podría constituir una asamblea constituyente en algún momento. Es una posibilidad que el conjunto de todas estas reformas termine por hastiar a la mayoría de la población. Pues sí, concluir nada más, decir que ya esto es un Estado neoliberal por completo. Es muy grave, es muy triste, ¿sí? Son reglas que se imponen desde las leyes, vienen desde las leyes, de las reformas en materia constitucional, telecomunicaciones, energética, etcétera, pero que también van pasando a lo que es la vida propia de las personas, ¿no? Estas leyes, el neoliberalismo también se va impregnando en las personas en materia de que, pues, ¿qué implica el neoliberalismo en términos muy concretos para la vida de cada una de las personas? Pues es la competencia, las nociones de competitividad, productividad, etcétera, pasar por encima del otro, o sea, competir y ganar y pasar por encima del otro y explotar y lucrar, etcétera, ¿no? Esos son los principios que también en términos mediáticos, la televisión, el éxito personal, etcétera. O sea, el éxito personal como se viene manejando, pues yo lo veo como no puede llevarse de otra forma a cabo más que pasando por encima de otras personas, ¿no? Eso es lo que realmente los medios más o menos manejan, ese tipo de política, de mercado, etcétera, ¿no? O sea, no solo son las leyes generales que están afectando, sino que también empieza a cambiar también la cultura propia del país, ¿no? Que uno piensa todavía en los pueblos originarios que se rigen por principios de solidaridad, etcétera, son comunidades, o sea, viven en común. Y en cambio el neoliberalismo lo que viene a imponer es una ideología del individualismo que ya se está impregnando en el país. Entonces, pues quién sabe a dónde vaya a parar esto, ¿no?
es impresionante cómo en un año y medio el PRI pudo imponer reformas que estaban pendientes en el discurso del PAN desde que entró Vicente Fox, y ellos tuvieron 12 años para hacerlo, y en un año y medio el PRI, que son políticos muy hábiles sin duda, lograron imponer el neoliberalismo en nuestro país. Ese sería el comentario. Excelente la exposición aquí del compañero, la charla que surge a raíz de esta entrevista que, como bien lo dijo, ya tiene algunos meses que se había realizado. Y otra pregunta, entonces, las consultas que están haciendo, que pregunten a mí de quién es el petróleo, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿sirven de algo constitucionalmente o legalmente? Pues mire, tienen que llenar un requisito de un mínimo de firmas. Y esa consulta se podría llevar a cabo hasta el 2015, pero para ese momento ya se ve complicado porque finalmente el PRI tiene una máquina, o sea, ya ha estado manejando una maquinaria clientelar con la cruzada contra el hambre en todo el país. Entonces imaginemos el escenario, más que en términos jurídicos, en términos políticos, de que se haga la consulta. Me parece que el PRI tiene la posibilidad de que en una consulta la gente apoye la reforma energética, porque tiene las despensas, tiene el dinero, tiene todo para ganar una consulta popular. Morena, que es el principal promotor, y el PRD, los chuchos que han tomado el PRD, pues no tienen la fuerza suficiente ni siquiera para ganar una consulta, ¿no? Y menos o sea, en este caso hasta las empresas darían dinero con mucho gusto para apoyar el sí, que sí se marcan esas reformas, porque para el 2015 ya deberían estar operando, ¿no? O sea, ya deberían estar generando incluso ganancias para estas empresas que tienen un poder impresionante, ¿no? Es una estrategia pues, un poco tramposa de los partidos, porque no queda muy bien, no queda muy claro que vaya a llevar a algún lado para sus propios intereses, ¿no? Creo que la población ya se ha dado cuenta también, ¿no? Que no le ve mucho caso esperar una consulta 2015 cuando ya todo fue aprobado. Totalmente de acuerdo, porque si no se puede revertir toda esta política por términos constitucionales y legales en el año cuando se está aprobando, pues para 2015 ya van a estar bien instaladas, como dice el compañero, las empresas transnacionales, y ya no tendríamos que luchar o debatir contra los legisladores, senadores. Tendríamos que combatir a empresas transnacionales que tienen el poder mundial, la famosa globalización, ¿no? Son los dueños del dinero, son los amos, o se sienten los amos del mundo. Entonces, realmente lo que dices es cierto, no es algo tramposo, ¿no? Que nos está entreteniendo un momento, pero solo lo que nos queda, y lo que decía el compañero, es solo una manifestación social del pueblo, lo que podría revertir un poco estas políticas, pero a un corto plazo, porque pues no tenemos mucho, el tiempo se nos está yendo, se aprueba una reforma una tras otra. Cuando aprobaron las reformas estructurales, pues estaba haciendo el colchón para obtener los recursos que se iban a dejar de percibir por lo del petróleo. Se aprobaron todas, ahorita están aprobándose las secundarias, y realmente no hay una movilización social que amase grandes masas de pueblo. Solo una persona lo podría convocar y no lo ha hecho. Pues creo que sí, sabemos el nombre de esta persona que podría convocarlo, nada más que le dan paros cardíacos en el momento oportuno, y pues no sé hasta dónde podamos llegar de manera unilateral, ¿no? Porque pues podríamos empezar por dejarnos de caudillismo, no de creer en personas externas que puedan hacer algo, aunque el mismo personaje quisiera hacerlo, pues es difícil revertir ante la población, ¿no? La embestida del capital, el dinero. Sabemos que pues el gobierno en turno pues tiene grandes cantidades de dinero para lograr eso. Si con un pollo rostizado, una despensa, logran un voto, pues como dices, para el 2015 pues es prácticamente casi imposible revertir esta política. Y pues ¿qué nos queda? Ahorita la reforma de telecomunicaciones nos puede limitar esto que estamos haciendo en este momento, difundir, transmitir. La reforma de telecomunicaciones limita las radios comunitarias, las radios indígenas, teniendo muy
una cobertura muy pequeña y las cuotas que tendría que pagar sería comparado con los grandes consorcios como Televisa y TV Azteca, lo cual nos hace estar en una desventaja total, en una indefensión. Entonces, Sí, y hay que ser pacientes. Finalmente el neoliberalismo se terminó de implantar después de un proceso largo, ¿no? Digamos, en este año y medio ya se concretó los efectos de fácilmente 30 años de trabajo, ¿no? de las políticas neoliberales que han querido imponerse en México. Después de 30 años se lograron imponer. Ahorita la resistencia está, hay que reconocerlo, está aplastada realmente. Tendremos que seguir trabajando y esperar. Si a ellos les costó ese tiempo, pues a lo mejor a nosotros nos va a costar también lo mismo, ¿no? pues sí, no caigamos en el desánimo, porque mientras tenemos la vida, tenemos la esperanza y vamos a seguir hasta donde nos den los tiempos, nos den nuestras ganas de luchar, y el defender lo nuestro simplemente es conocer nuestros derechos y hacerlos válidos. Somos dueños de la riqueza nacional, de los energéticos, de los minerales, entonces solo es hacer valer esos derechos. Y sobre todo hay que saber a quién estamos combatiendo, porque realmente no combatimos a los senadores, a los diputados, a los delegados, a los presidentes, lo que combatimos son los intereses económicos. Es bien fácil darle en la torre al sistema político, económico, pues simplemente no comprando, ¿verdad? Sabemos el nombre de estas empresas claramente, quiénes son las empresas transnacionales, ellos viven de lo que venden, y mientras compremos, pues van a seguir avanzando ellos en sus políticas. Precisamente por eso es la realización de estos programas. ¿Algún otro comentario, compañeros, que se encuentran en este momento aquí con nosotros? Pues en la entrevista se tocaban los temas de las energías alternas, pero aquí ya se implantó la CFE, que va a volver a hacer lo que hizo allá en España, privatizar el sol. Si no tienes permiso de la empresa, te multan con, no recuerdo bien la cifra, pero es muy alta en cantidad de euros allá en España. Aquí en México no tarda en que lo haga. Vemos antecedentes históricos de grandes científicos que han creado energías alternas. Tenemos al señor Tesla, al señor Farad, y todos ellos fueron asesinados por el sistema capitalista porque simplemente no les conviene a ellos tener energías por las que la gente ya no va a pagar. Lo único que quieren es lucrar con la necesidad de la gente, pero también es importante que la gente empiece a darse cuenta y apagar la televisión, escuchar al pueblo que está informando, que está despertando. Muchas veces uno le pregunta, ¿y tú sabes por qué eres pobre? No, me interesa más la novela de las 9. Dices, ay, órale. Le puedes preguntar, ellos te pueden contestar obra y vida de todos los que salen en Telerisa y TV Azteca, y pero no te van a saber decir los nombres de los que están legislando o están lucrando en su comunidad. Eso es importante. Lo otro es que a quién comprar o a quién no comprar, es lo que mencionabas hace rato. Eso es lo más importante. Todo esto se va a poder echar atrás, no con la voz de un líder, sino con la organización de todo el pueblo en sí, porque muchos ya se empiezan a dar cuenta que ya no les robos, les están sube y sube cuotas a todos los servicios, y la gente sigue viendo televisión, sigue leyendo los periódicos amarillistas. Entonces, yo creo que por ahí va. Pues sí, lo que decíamos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es conocer el enemigo, posteriormente ver la manera de atacarlo, pero tendría que ser masivamente para poder lograr esto. Hace rato aquí con las compañeras
tocábamos el tema de lo que es la conciencia. Esto viene a cuenta por los altos cobros en la energía eléctrica con la CFE, que CFE es una empresa que está por extinguirse, lo mismo que va a suceder con Pemex. Entonces, hablábamos de cómo nos han creado una mentalidad de esclavos, porque si nos suben la luz, lejos de salir, informarnos, ver por qué está tan cara la energía eléctrica, quién se beneficia, quién impuso esas tarifas, esas leyes, pues lo único que hacemos es trabajar y trabajar más. Y realmente trabajando no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. A veces hay personas que salen a las 5 de la mañana, llegan a las 9 o 10 de la noche, pues lo único que hace es enterarse por lo que dice la televisión. Y como bien dice el compañero, pues la televisión lo único que está haciendo es enajenarnos, manipularnos, haciéndonos saber lo que ellos quieren que sepan, que sepamos, y escondiendo lo que ellos quieren que no sepamos. Pero para eso existen medios alternativos. Les seguimos haciendo la invitación a informarse de manera diferente, porque sí hay opción, hay diferentes acciones que podemos realizar de manera conjunta, comunitaria, porque el capitalismo es esto, lo que decía el compañero también, el individualismo, el luchar uno por uno mismo, a costa de lo que sea, y pisoteando a quien fuese. Se ha acabado el colectivismo, lo comunitario, inclusive lo vemos en las familias. Aquí Xochimilco, que es un lugar de tradición, de pueblo, de gente, pues anteriormente se hacían fiestas, convivíamos con familiares, amigos. Hoy difícilmente se da eso, escasamente nos vemos un rato y pues adiós, nos vemos, porque tengo que trabajar, tengo que sacar para la papa, ¿no? Es la palabra, el dicho que utilizamos. Pero si hay alternativas, vamos a seguir luchando hasta que se pueda y con lo que se pueda. Estamos concluyendo, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que somos la voz de los pueblos originarios. Estamos transmitiendo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Nos estamos viendo. Nos estamos escuchando. Para saber nuestro pasado a través de nuestra historia, para definir el rumbo sin perder el objetivo. Así nace Radio Alternativa, la voz de los pueblos originarios. La voz de los pueblos originarios. Para saber nuestro pasado a través de nuestra historia, para definir el rumbo sin perder el objetivo. Así nace Radio Alternativa, la voz de los pueblos originarios. Un tipo de energía como la solar o la eólica, esto es la del viento, para comunidades muy localizadas, pequeñas, a las cuales cueste mucho la inversión de llevarles energía eléctrica. Pero en general, las energías limpias o verdes son para ese tipo pues, de poblaciones pequeñas. Si estamos hablando de sustituir los combustibles fósiles por otro tipo de energía que nos permita fundir metales, que nos permita hacer cemento, que nos permita por lo tanto hacer construcciones, carreteras, puentes, que nos permita tener energía para mover barcos, trenes, etcétera. Entonces necesitamos, solo hay una fuente renovable de energía que es la geotérmica, pero no la usual, sino perforar más profundo y inyectar agua fría. Pero no podemos alimentar con algún audio. No. Interno o externo. Bueno, externo sí, ¿no? Externo sí. O sea, puedes poner música ahí.
Yo no sé. ¿Sobre dónde? Desde aquí, de tu USB. Pues es lo que hice. Pues sí, pues está bien. Pues no que no se iba. Pero, o sea, por eso decía, nada más tenemos que guardar silencio para que nada más escuche eso en la transmisión. Ah. Para saber nuestro pasado a través de nuestra historia, para definir el rumbo sin perder el objetivo. Así nace Radio Alternativa, la voz de los pueblos originarios. La voz de los pueblos originarios. Para saber nuestro pasado a través de nuestra historia, para definir el rumbo sin perder el objetivo. Así nace Radio Alternativa, la voz de los pueblos originarios. Y sacar agua caliente y con eso trabajar como si fuera una geotérmica normal. Esa es la única solución que vemos después de un año de estudios respecto a todo lo que se está haciendo en el planeta y después de analizar 15 fuentes alternativas de energía, todas ellas renovables. Entonces, así está la situación, está delicada. El petróleo, México es un gran productor de petróleo. Actualmente, con las reformas ya aprobadas por los poderes de la nación, el petróleo está, digamos, prácticamente en manos de extranjeras. ¿Cuánto tiempo nos queda para explotar el petróleo sin esta reforma? Mira, nosotros tenemos a lo más 30 Sí, buenas noches. Buenas noches, aquí auditorio de la voz de los pueblos originarios. Una vez más nos encontramos con ustedes transmitiendo desde algún punto del sur de la ciudad con su programa La Voz de los Pueblos Originarios. Hoy vamos a transmitir una entrevista que le hacemos a un investigador de la UNAM, Jorge Montemayor. Posteriormente vamos a proceder al debate, a la plática, a la charla que surge aquí entre los compañeros. Vamos a escuchar esta entrevista, amigos. Estamos aquí con el investigador Jorge Montemayor de la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, del Instituto de Física. Nos va a hablar un poco brevemente sobre qué son los energéticos y también sobre las energías limpias. Sí. Bueno, los energéticos los necesita la humanidad para llevar a cabo más o menos el 86% de las actividades económicas. Entonces diremos que es fundamental el uso de los energéticos y en particular más o menos en el mismo porcentaje se utilizan los combustibles fósiles que ahorita están en proceso de agotamiento y los necesitamos para todo tipo de actividades, desde productivas hasta para autoconsumo, diversión, en fin. Esos son los energéticos. Ahora, las alternativas. Las alternativas limpias, en principio hay muchas. El asunto es que una cosa es